Hoy hablaremos de uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos. Vamos a hablar de la santidad. Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios, allí en Hebreos capítulo 12, versículos 14, que dice lo siguiente: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras versiones puede llegar a decir: procurad la paz con todos y la santidad. Sin esa santidad nadie verá al Señor, dice. Ahora, esa palabra que se traduce como santidad, bien también se podría traducir como purificación. La palabra es hagiasmos, que también puede significar purificación. Así que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un estado espiritual limpio, puro. Esa es la palabra, ¿verdad? Hay que procurar estar limpio, estar purificado. Y dice, sin la cual, sin esa santidad, sin esa purificación, sin esa pureza del alma, limpieza de todo pecado, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. El verbo que se traduce como verá se puede también utilizar para decir la palabra experimentar, porque nadie puede llegar a experimentar aquel día, encontrarse cara a cara con el Señor, si aquí no practica la santidad. Como hemos dicho en otros videos, si queremos ser santos en el cielo, deberemos aprender a ser santos en la tierra. Yo no puedo excusar mis pecados aquí, no puedo decir, bueno, aquí voy a estar sucio y después el Señor me va a limpiar. La purificación del alma debe ocurrir aquí, en esta vida. Hace muchos años atrás trabajaba en una panadería y fui conociendo al encargado y a la esposa y me di cuenta que había un problema en el matrimonio. Cierta vez se ve que discutieron y al día siguiente el encargado viene y me dice en voz alta, guiñándome el ojo: Misael, ¿no es cierto que ahora cuando entras a la computadora te aparecen imágenes en sitios para adultos? Y yo, entendiendo por dónde venía, le digo, sí, es probable que cuando estés navegando, si no tiene un filtro la computadora, te puedan llegar a aparecer imágenes. Resulta que este hombre había sido descubierto por la esposa viendo contenido para adultos en algunos sitios, y esa fue la ocasión de la pelea en el matrimonio. Entonces cierto día voy a la casa y me dijo, poneme el filtro, me dice. Poneme el filtro de la computadora para no ver esas imágenes. Y yo me di cuenta que hacías un clic en la computadora y ya te aparecía una imagen. Porque la persona buscaba, porque él buscaba descargar, buscaba ver. Y le digo, ¿querés que haga una limpieza del historial? Sí, limpia todo, me dice. Borra todo. También me di cuenta que la computadora estaba pesada porque tenía muchas descargas de ese contenido. Digo, ¿querés que borres la descarga? Sí, limpia todo. Dice, borra todo el disco rígido, que quede limpia la computadora. Y me quedó esto, que quede limpia. Que quede limpia la computadora. Y yo sabía que la verdadera limpieza la estaba necesitando él. Pasó un tiempo y él me confesó que las imágenes que veía por pocos segundos quedaban en su mente por días, por semanas. Y yo pensaba en esto de la limpieza, ¿verdad? ¿Cómo la limpieza debe ocurrir en nosotros para luego no andar repitiendo algunas pasiones bajas en las cuales hemos caído en el pasado? Ahora, si la limpieza no ocurre desde nuestro interior, entonces las prácticas pecaminosas se vuelven a repetir. Tiene que haber una limpieza en nosotros. Tiene que haber una purificación en nosotros. Debemos practicar la santidad, el requisito sin el cual ninguno entrará al cielo. Si no lo tenemos, si no ocurre esa limpieza en el interior de cada uno de nosotros, tarde o temprano vamos a caer en el lodo nuevamente. Por algo el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:8: Por eso, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, en eso pensad. ¿Sabe el apóstol Pablo que para practicar la santidad hay que comenzar por la mente? Hay que hacer una limpieza de pensamientos, una limpieza de imágenes, de palabras. La mente debe quedar descontaminada de todo pecado.
para que luego podamos hablar correctamente, para que luego podamos actuar correctamente. Alguien dijo una vez que la cantidad de pensamientos forman las palabras. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La cantidad de pensamientos forman las palabras. La cantidad de palabras forman los hábitos. Y deshacerse de un mal hábito puede ser muy difícil. Deshacerse de unas acciones que se repiten y se repiten puede llegar a ser una tarea muy difícil. Por eso hay que cuidar que la mente, el corazón, lo que hay dentro de uno. Ahora nos preguntamos, ¿cómo alcanzamos ese estado de pureza, de limpieza espiritual? ¿Cómo alcanzamos la santidad? Hay algo interesante, que mientras más nos acercamos a Dios, más imperfectos nos vemos a nosotros mismos. Pedro escribió lo siguiente en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Una vez dice que purificaron sus almas, ¿mediante qué? Mediante la obediencia a la verdad. Nos vamos purificando de toda contaminación, vamos limpiando nuestra mente, nuestro corazón, mientras vamos obedeciendo la palabra de Dios. Mientras vamos obedeciendo la verdad, va ocurriendo esa limpieza dentro de uno. Y así es como uno va practicando la santidad. Porque la santidad es un proceso. No existe la santidad instantánea. Te imponen las manos y ya sos santo. Te imponen las manos y ya estás limpio. No existe. Es un proceso de día tras día, donde uno tiene que ir limpiándose de toda contaminación. Unos versículos antes, el apóstol Pedro dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Leíamos entonces que tenemos que limpiarnos, purificarnos mediante la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al Evangelio. Mientras obedecemos, nos limpiamos. Pero si desobedecemos, nos ensuciamos. Porque el pecado es como una mancha en el alma. Por algo el Señor le reveló a Isaías, capítulo 1, versículo 18. Si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese cómo dice el Señor, compara el pecado con algo rojo, algo que ensucia, algo que mancha la vida. Luego dice: venid a mí, estemos a cuentas. Si tus pecados están así de rojos, luego estarán como blanca lana. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí. Es interesante, a Dios tenemos que ir tal como estamos, con nuestros pecados, con nuestra suciedad, con nuestra contaminación. Él es quien nos deja limpios. Es un error pensar que debo estar en un estado de limpieza para ir a la presencia de Dios. Al contrario, debo ir a la presencia de Dios tal como estoy. Él es el que obra el milagro. Es Él quien me ayuda a estar limpio. Decir necesito estar limpio para ir a Dios es como que un enfermo diga: voy a esperar a estar sano para ir al hospital. Voy a esperar a estar sano, a sentirme bien para ir al médico. No, tenés que ir justamente cuando estás enfermo. El Señor dijo: yo he venido a buscar a enfermos, no a justos. Vine por aquel que necesita de mí, el que reconoce que necesita de mí. Ahora, cuando uno reconoce que necesita al Señor y va a Él, con los pecados amontonados, con la suciedad, con la contaminación, es el Señor que obra el milagro. Y comienza este proceso de santidad. Obedecemos la verdad todos los días para que el Señor nos vaya quitando todo lo malo. Imagina un vaso con agua sucia. Hoy le colocas un poco de agua limpia, pura. Y mañana otro poco, y mañana otro poco, hasta que ese vaso va a comenzar a rebalsar. Ahora te vas a dar cuenta con el paso de los días que el vaso quedará lleno de agua limpia. Es un proceso día tras día. Y finalmente el apóstol Pedro dice: ser santos como Él es santo. Y justamente de eso se trata. De ser como es el Señor Jesús. De imitar este carácter de amor de Dios. Nuestro mayor ejemplo a seguir no debería ser un líder, el pastor. Nuestro mayor ejemplo es Cristo, ¿verdad? Debemos ser como es Cristo. Dice Juan: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que está en Cristo debe vivir como Cristo vivió.
debe ser como Él, debe practicar ese carácter de amor. Eso es practicar la santidad, practicar imitarlo a Él. Pero todo empieza desde adentro, en pensamientos, haciendo una limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, en palabras, en acciones. Finalmente los hábitos van a reflejar que somos cristianos, que seguimos a Cristo. Decimos que somos cristianos porque seguimos a Cristo y practicamos la santidad porque seguimos a aquel que es 3 veces santo, dice el Apocalipsis. Pero el asunto es que mientras más cerca esté de Dios, más sucio, más imperfecto me voy a considerar a mí mismo. Mientras más cerca esté de Dios, más voy a ver mis defectos. Y a la luz de su carácter hermoso, mi carácter va a parecer deformado. Entonces más voy a sentir el anhelo de imitarlo. Ahora, la persona que está más lejos de Cristo, al contrario, se siente más limpia. La persona que está lejos de la luz, como sus faltas no salen a luz, como sus faltas no son reveladas, se siente limpio. Se siente que está bien, que no necesita orar más, que no necesita estudiar más. ¿Por qué? Porque está lejos de Cristo. Pero cuando nos vamos acercando a Él nos damos cuenta que más lo necesitamos. Hay un animal que llama mucho la atención porque cuida su pelaje de manera excesiva. El armiño tiene una de las pieles más valoradas en el mercado. Su piel ha llegado a valer miles de dólares, pero la peculiaridad de este animal es que cuida excesivamente su pelaje. Y los hombres han descubierto un método para poder atraparlo. Cuando el armiño sale de su cueva, los hombres untan con brea o con lodo la entrada de la cueva. Y cuando el armiño vuelve, entre ensuciarse o morir, prefiere lo segundo. Ustedes verán que el animal se hace una bolita, se hace un rollito y queda en la entrada de la puerta. Entre ensuciarse o ser atrapado, prefiere lo segundo. Es un gran ejemplo para nosotros de pureza, cómo los cristianos, delante de la tentación, deberíamos escoger justamente la muerte antes que pecar. Escoger la muerte antes de obedecer a Satanás. Pero bien lo dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Delante de cada tentación va a haber una salida. Cuando estés delante del lodo, el Señor te va a mostrar una salida. Cuando pensás que ya no hay más salida, que no sabes para dónde ir, quédate en el lugar donde estás como hace el armiño. Pero dirigí una oración al Señor. Pedile al Señor que te dé fuerzas para liberarte. Escoge la muerte antes que ensuciarte. Escoge servir al Señor antes que caer en pecado y en contaminación. No esperes a caer para luego orar a Dios pidiéndole perdón. Ora a Dios pidiéndole fuerzas para no caer. Y vas a ver cómo en este de orar a Dios, de buscar la santificación, verás cómo día tras día el Señor te va a ir apartando de todo aquello que te contamina. Jesús fue muy fuerte, muy fuerte cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, échalo de ti. Es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que estando sano ser echado al infierno. Hay muchas personas sanas en el tiempo del fin que serán echados al infierno. Pero hay personas que le faltarán partes del cuerpo. Esto no es literal, ¿verdad? Pero sí veremos personas que entraron al reino de los cielos habiendo sacrificado sus miembros, sus tentaciones, sus deseos, y están allá. Y hay otros que dijeron, no, yo no puedo, delante de la tentación no puedo, delante de este pecado no puedo, el Señor sabe que yo no puedo. Bueno, si no puedes, dice el Señor que todo tu cuerpo será echado al infierno. Es muy fuerte la declaración de Cristo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Porque es verdad, hermanos, es mejor entrar al cielo roto que estando sano ser echado al infierno. Ojalá que no solo estemos dispuestos de cortar uno de nuestros miembros que nos hace caer, sino que estemos dispuestos a elegir la muerte antes que ensuciarnos. Saben que cuando el pueblo de Dios decida la muerte antes que ensuciarse, entonces recién ahí estará listo para el encuentro con Jesús. Recién en ese momento Jesús puede venir y reclamarlos como suyo. Recién en ese momento reflejarán al 100% el carácter de Jesús, porque están dispuestos a la muerte antes que a pecar. Y ese es un tema muy profundo, y es un tema al cual día tras día tenemos que esforzarnos en entender y en vivir,
y en practicar, recordando siempre, seguid la paz con todos, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.